La cámara de compresión es el espacio sobre el punto muerto superior. El volumen del cilindro se compone de la cilindrada correspondiente a la carrera y la de la cámara de compresión. Entonces, la cámara de compresión, ahí lo tenemos. Medio kilo. De papa, lo que sea. Papa hasta 2 kilos. La agencia. ¿Quién está hablando? Vamos a poner 2 horas. 1 gramo de papa, 2 horas. Y a mí, si yo te dijera, a ver, 7 kilos, ¿cuánto sería? 14. Ya lo silencié. Entonces, esto ya la vez pasada les había demostrado. Listo. Entonces, esta formulita hemos dicho que sale de acá, ¿no es cierto? De esta, y se despeja nada más el volumen de la cámara de compresión. Y ahora, ¿qué es el aumento de la compresión, jóvenes? ¿Qué es el aumento? La relación de compresión se puede aumentar reduciendo la cámara de compresión mediante juntas de culata más finas, aplanando la culata o pistones más altos. Una mayor compresión aumenta la potencia del motor, pero aumenta también la tendencia al picado, claro. Un poco va a depender, ¿no? Y no podemos después echarle cualquier gasolina, ¿no? Esto habíamos hecho un cálculo, incluso ya habíamos visto, ¿no? Creo que hemos hecho un cálculo ya, ¿no? Ahora vamos a ver la presión del gas en el cilindro. A ver, hemos hecho, creo esto. Hemos hecho, sí. Habíamos sacado, hemos hecho un cálculo, no sé cuánto había dado. Ya. La presión del gas en el cilindro, ¿no? En la admisión, la línea de presión queda por debajo de la línea de presión atmosférica, aparece una depresión de vacío de 0,02 bar de presión. En la compresión se eleva la presión hasta una presión final, ¿no? En motores Otto, de 11 a 18 bar y en motores diésel de 30 a 35 bar sobre presión. Consta de 2 partes, combustión y expansión. ¿No? O sea, a ver. Estamos viendo los ciclos, ¿no? El ciclo termodinámico, los tiempos, ¿no? Admisión, compresión, expansión, o sea, combustión y expansión. Eso hemos visto también. Y expulsión de gases, ¿no? Y este era el ciclo real, ¿no? Es un ciclo real, como ustedes están viendo. Por acá ingresa, baja a comparación de la presión atmosférica, se genera un vacío, ¿no? Luego comienza a subir nuevamente en la carrera de compresión, llega a un punto donde se provoca la combustión y sube rápidamente la presión, rápido hasta cierto punto. Cuando ya está bajando nuevamente, el pistón hacia el punto muerto inferior está bajando. Este tiempo llamamos el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque justamente debido a la explosión es que está haciendo que baje el pistón, ¿no? Hasta que llega al punto muerto inferior y de acá nuevamente expulsando gases va hacia el punto muerto superior, otra admisión, compresión, explosión, expansión, expulsión de gases y así, constantemente. Ese es el término correcto, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver cómo se calcula la fuerza del émbolo, o sea, la fuerza que hace que el pistón
¿no? Le imprima la fuerza a través de la biela, llegue al cigüeñal y el cigüeñal lo transforma en movimiento circular, ¿no? Entonces la fuerza del émbolo o pistón, dice, la presión originada por la combustión, o sea, la combustión origina una presión, ¿no? Actúa en cada centímetro cuadrado multiplicado esa presión por la superficie de la cabeza del pistón, se tiene la fuerza que éste ejerce. Ahí está. Claro. Es decir, aquí se ha generado la combustión, entonces hay una presión enorme que ejerce una fuerza sobre el pistón, ¿no? Cuando el pistón está en el punto muerto superior, esa fuerza tiene este sentido, ¿no? Es normal. Normal al cigüeñal, ¿no? Es normal. O sea, está alineada con la biela. Luego, a medida que va bajando, está subiendo y va bajando nuevamente el pistón, entonces esa fuerza va a tener una componente, ¿no? Debido a que el cigüeñal está girando alrededor de un eje que es el cigüeñal, ¿no? Está girando. O sea, la biela está describiendo este círculo, ¿no? La biela. Entonces, la fuerza del émbolo es la presión media de la combustión en los motores Otto y diésel, que está entre 6 y 10 bar de sobrepresión, ¿no? Ahí está una fuerza en esta dirección. ¿A qué es igual esa fuerza del émbolo? Fuerza del émbolo, presión del gas por superficie presionada. Fuerza del émbolo, presión del gas, superficie de la cabeza del émbolo. 10 por la presión por AE. ¿Por qué se dice 10? En realidad lo redondea, ¿no? La redondea. Es 9.8. 9.8 pone 10. ¿Qué es ¿cómo se llama esto? Pi, de la gravedad, ¿no? La gravedad. La gravedad. Entonces, la palabra momento deriva del latín momentum, que significa movimiento e impulso. En la técnica se entiende por momento la acción rotatoria de una fuerza sobre un cuerpo fijado, de modo que pueda girar, ¿no? Entonces se dice momento de rotación o par. ¿Listo? Ya. Entonces acá tenemos, cuando queremos encontrar la fuerza del émbolo, es igual a 10 por la presión por el área de la superficie de la cabeza, ¿no? ¿Listo? Ya está. Área de la superficie. ¿En qué nos está dando? Superficie de la cabeza. Puede ser en metro cuadrado, puede ser en centímetro cuadrado, eso depende, ¿no? 10, bueno, es un número. No. En los motores de combustión aparece siempre un momento de rotación que se denomina par motor. La presión del gas origina la fuerza del pistón F. La fuerza del pistón por la inclinación de la biela se descompone en una fuerza lateral Fn y otra Fb en el sentido de la biela. En el muñón del cigüeñal, según la posición de la fuerza de la biela se descompone en una fuerza tangencial Ft y otra de compresión hacia el cigüeñal, ¿no? F radial. El par motor es la acción de la fuerza tangencial, ¿no? En el brazo del cigüeñal o radio de giro. El motor del cigüeñal no tiene un par de valor constante, ¿no? Sino que depende en cada momento del número de revoluciones.
Y ahí tenemos el momento de giro. El par motor es la acción de la fuerza tangencial en el brazo del cigüeñal radio de giro, ¿no? El motor de combustión no tiene un par de valor constante, sino que depende en cada momento de las revoluciones. Ahí tenemos cuerpo suspendido en libertad de giro y comenzamos a moverlo, ¿no? Y por lo tanto, el momento de giro, miren ustedes cómo aquí las fuerzas, acá hay una fuerza, en el pistón ya se, la presión que genera una fuerza perpendicular, esa fuerza ya en el pistón se divide en dos. Una en este sentido de la biela, en este sentido del eje, ¿no? Y otra en el sentido lateral, ¿no? Lateral. Y los dos hacen esta fuerza en la dirección de la biela, porque la dirección de la biela es lo que importa, ¿no? La fuerza en la dirección de la biela es lo que importa. Luego esa fuerza en la dirección de la biela viene hasta acá, hasta el cigüeñal, en el codo del cigüeñal, y se divide en una fuerza tangencial y una fuerza radial. La fuerza radial no sirve, ¿no? Solamente para seguridad. Pero la que hace el trabajo es la fuerza tangencial, ¿cierto? Entonces tiene que ser la fuerza tangencial por el brazo de palanca del cigüeñal para que genere el torque, ¿no? El torque, nuevamente. Entonces acá tenemos fuerza lateral del pistón, fuerza del FE, fuerza de la biela, fuerza del brazo del cigüeñal, es el que estoy diciendo, fuerza tangencial FT y fuerza de la biela FB. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ya vamos a ver cómo entonces ya podemos de acá vislumbrar cómo podemos obtener la fuerza tangencial, ¿no? En función de la fuerza de la fuerza de los gases de presión. Y el momento de giro, ¿no? Está dado por la fuerza por el radio, ¿no? No, es el momento, ¿no? Es un momento. Fuerza por brazo de palanca. Ahí está. Ft es la fuerza tangencial, ¿no? Normalmente el motor es la fuerza tangencial por el radio de giro, ¿no? O sea, esta fuerza de acá, tangencial, por el radio de giro, que es este de acá, el brazo del cigüeñal, ese es lo que nos dice que es el momento del motor, ¿no? El momento del motor. Y acá hay una curva, ¿no? Va a depender de las revoluciones. Hay un momento en que está bajo y aumentamos su velocidad va a llegar a un momento máximo y después va a comenzar otra vez a bajar, ¿no? No es que mientras más sube es mejor, no. Ahí la curva es una curva analítica, es una curva muy, muy importante, ¿no? Entonces, el momento de giro para motor se mide con el freno de agua remolinada, con freno de generador, freno de resistencia eléctrica o freno de Proni, o Pony, ¿no? En el dibujo se usa freno Proni, ¿no? Es como si fuera un caballo que lo está haciendo parar, ¿no?, en las ruedas. Entonces, el par motor es igual al momento resistente, ¿no? La velocidad del pistón, el movimiento alternativo, ¿no? El pistón va de 0 hasta una aceleración máxima que ¿no? para a continuación tener una desaceleración que lo lleva de nuevo a 0. La velocidad media del pistón es la que corresponde a un movimiento uniforme suspendido con el cual el pistón tardaría lo mismo en hacer la carrera con su velocidad variable. La velocidad media es pues la velocidad promedio del pistón.
La velocidad media del pistón es la que corresponde a un movimiento uniforme, supuesto con el cual el pistón tardaría lo mismo en hacer la carrera que con su velocidad variable. Entonces, la velocidad media del pistón de los motores de combustión está entre 8 y 15 metros por segundo. Y ahí podemos encontrar, ¿no? 2 SN sobre 1000 por 60 metros por segundo. Siempre y cuando la carrera está en milímetros, ¿no? N en revoluciones por minuto y la velocidad media del pistón en metros por segundo, ¿no? Metros por segundo. Ciclo de potencia. ¿Entra más? No entra más. Hay 22, 20. No son los problemitas. La potencia mecánica es el trabajo efectuado por la unidad de tiempo, ¿no? Claro, trabajo sobre tiempo nos da potencia, es el flujo de trabajo. Entonces, el cálculo de la potencia, trabajo, nos da, es newton metro o joule por segundo, ¿no? Y la fuerza, en newton es la distancia, el trabajo, fuerza por distancia, y la potencia, fuerza por distancia sobre tiempo, ¿no? Fuerza por distancia sobre tiempo. Entonces podemos, puesto que D sobre T es igual a la velocidad, se tiene también que la distancia es igual a, ¿no? Que D es distancia y T es tiempo, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Entonces la potencia podemos verlo como FB, en vez de B podemos poner distancia entre tiempo, porque la velocidad es la distancia sobre el tiempo. También cálculo de potencia en las industrias se suele dar potencia en kilowatts, ¿no? Es en kilowatts. F por B sobre 1000, pues, para en kilowatts. Potencia indicada, potencia interna. Los motores de combustión interna hay dos clases de potencia. La potencia indicada o potencia interna y la potencia al eje, es la que se saca, se aprovecha, ¿no? O sea, la potencia indicada es la potencia que genera los gases de combustión después de tener en cuenta las pérdidas, ¿no? Algunas pérdidas que se hacen. Entonces, pero en realidad esa potencia indicada, ¿no? Es la que nos genera la cámara de combustión. ¿Listo? Y la potencia efectiva es en la volante de impulsión. Ahí está. Potencia indicada en la cámara de combustión y potencia efectiva en la volante. Lógicamente que esta potencia es después de que solamente lo que hemos tenido en cuenta después de eliminar los gases y el calor que se ha ido, ¿no? En refrigeración. Entonces, solamente es la potencia generada por la presión de los gases en el cigüeñal. Esa es la potencia indicada. Y ahí la potencia efectiva, ¿no? Es la potencia que sale acá en la volante de impulsión hacia en el cigüeñal, ¿no? Entonces, definitivamente la potencia efectiva va a ser menor que la indicada. ¿Por qué? Porque acá
hay pérdidas, ¿no? Por rozamiento, por varios, ¿qué se llama? Se gasta también en equipos auxiliares, básicamente, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que... Entonces la potencia indicada se calcula de esa manera, ¿no? El volumen del cilindro por la presión media por el número, las revoluciones por minuto entre 600 y 79 kilowatts. Ahí está. La potencia de general motor de combustión, potencia indicada, cilindrada total, número de revoluciones y presión media de trabajo. Entonces ahí tenemos nuevamente la potencia indicada, cómo vamos a medir, ¿no? Y la potencia efectiva es la que llega al cigüeñal, al volante de impulsión, o se mide en L, ¿eh? Se calcula igualmente por la fórmula general de potencia. La potencia efectiva es aproximadamente un 10% menor que la indicada. Ojo, esta potencia efectiva es aproximadamente un 10% menor que la indicada. La potencia efectiva de los motores en condiciones normales se determinan con todos sus mecanismos auxiliares. Claro, hay que tener en cuenta lo que se gasta en equipos o mecanismos auxiliares. La potencia efectiva se determina con frenos de torbellino de agua, frenos eléctricos o de corrientes parásitas. Hay diferentes maneras de calcular potencia, ¿no?, efectiva. Entonces, la potencia efectiva la medimos de esa manera, ¿no? Par motor en newton metro, o newton metro, o metro newton, ¿no? El número de revoluciones es esta. Y luego, casi ya, vamos a ver el rendimiento útil y mecánico. El rendimiento útil, ¿no? Que sirve para comparar el rendimiento general del motor. Energía mecánica aprovechada y energía química recibida, ¿no? En el caso del rendimiento mecánico, solo se considera como pérdidas el rozamiento y el accionamiento de mecanismos auxiliares, energía entregada y energía suministrada. Rendimiento útil y mecánico. Rendimiento mecánico, potencia interna, potencia efectiva, potencia aprovechada, potencia suministrada. Entonces el rendimiento útil mecánico es acá, ¿no? Potencia aprovechada sobre suministrada o potencia entregada sobre potencia interna. Entonces, acá hasta acá nomás, vamos a ver la configuración del pistón, esto del pistón, ¿no? Eso es importante. Vamos a hacer un break ahí. Lo que voy a hacer unos ejercicios ahorita. Vamos a hacer un ejercicio de esto, un ratito.
Hagamos un ejercicio. Calcular la potencia del motor. Calcular la potencia del motor. Calcular la potencia del motor, sabiendo que el diámetro es 72 milímetros. 72 milímetros. ¿No? 72 milímetros. ¿Qué más? La carrera es 80 milímetros. 80 milímetros. 80 milímetros. Gira N igual 3000 RPM. El motor gira a 3000 revoluciones por minuto. RPM, ¿no? Revoluciones por minuto. 3000 revoluciones por minuto. Y la presión media de combustión va a ser igual a 20 bar. 20 bar.
Listo, 20 bar. No. Entonces, con esos datos, vamos a buscar, ¿no?, la potencia del motor. Nosotros, solución. 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 Nosotros sabemos por fórmula general que la potencia del motor está dado por fuerza por velocidad media, ¿no? Recuerda que me había dicho que es fuerza por velocidad media. Fuerza por velocidad media. Entonces, eso es igual a ¿qué? La fuerza, antes de eso. Pero la fuerza es igual a la presión media ¿por qué? Por el área. Por el área. ¿Sí? ¿Y qué es igual al área? Pi por diámetro cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, esa fuerza es igual a la presión media, es 20 bar por 10 a la 5. ¿Por qué 10 a la 5? Para convertirlo a pascales, ¿no? En los bares. Porque ya sabes, 100.000 pascales tiene un bar, 10 a la 5. 10 a la 5 por el área. ¿Cuánto es el área? Es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Pi. Vamos a convertirlo 3.14, 3,14, ¿no? 3,14 pi por diámetro cuadrado sobre 4. ¿Diámetro cuánto es? 72 milímetros. ¿En metros cuánto es? Porque tengo que convertirlo a metros, ¿no? A metros. Porque está para sacar la fuerza como esto está en pascales, y esto tengo que darlo a metros para que nos den newton, ¿no es cierto? En newtons. En newtons. Entonces, 72 milímetros es 0,072, ¿así? Metros. Esto debe ser al cuadrado. Entre 4. Esto nos da, ¿no? Este es en pascales por metro cuadrado. Nos da newtons. Nos da newtons. Entonces hay que operar. Vamos a ver cuánto sale.
Nos da 8.138. Como 88. Bien. Newtons, esa es la fuerza. Newtons, eso es lo que nos da la fuerza en Newton. ¿No? Esa es la fuerza de Newton. Ahora, ¿qué más nos faltaría? La velocidad media. La velocidad media, ¿a qué es igual, jóvenes? Ese no, ese creo que está en la fórmula. 2 veces 2 por S, no sé qué es. Es 5 lo borro esto. Dos SN. ¿Ya? 2 por, voy a poner por 2 por SN, ¿ya? Y esto tiene que darme también en qué? En metros. Por Newton metro, ¿no? Necesito el metro por segundo tiene que darme. ¿Ya? Entonces, 2 por... Esa es la carrera. ¿Cuánto es la carrera? 80 milímetros, ¿no? Por 0,080, ¿no? 0,80. 0,80, este es por si acaso. Por 80, este está ya en metros, ¿ah? Es la carrera, la carrera. Y por N, ¿no? Es N, es en revoluciones. Esto es 3.000 revoluciones por minuto. Miren, 3.000 revoluciones por minuto. Ahora tenemos que sacarlo a revoluciones por segundo. Entonces esto lo dividimos entre... ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60, ¿cierto? Entonces lo dividimos entre 60 para que sea revoluciones por segundo. Y esto nos sale aproximadamente 8 metros por segundo. A ver, vamos a sacar. Y creo. A ver, 2 por 0,08 por 3.000 igual dividido. No, 2 por 0,08 por 3.000 dividido entre 60, sí, 8. 8 sale.
8 metros por segundo. Listo. Entonces, la potencia es de acá, esa es la potencia, ¿no? Mejor acá no me lo escribo, ustedes ya lo escriben abajo. Entonces la potencia va a ser igual. 8, 1, 3, 8,88, voy a practicar 8 por otro 8. Entonces, eso. Newton por metro por segundo. 8 por 8.138.88. Igual. 65.000. 1,04 watt, ¿no? Watt. Y lo que significa dividir entre 1000, 65, kilowatt. Listo. Esa es la potencia. Jóvenes, listo. Entonces ya hemos calculado la potencia de un motor, ¿no? Teniendo en cuenta la presión media que nos da, ¿no? Los gases de la combustión, ¿no? Esa es la presión, la potencia indicada, ¿no? La potencia indicada, la potencia que nos da los gases de la combustión, ¿no? Después vamos a hacer un cálculo ya son las 7, un cálculo de potencia efectiva, la próxima mañana. Ya copiaron esto, jóvenes, tomaron foto, algo.